juntos palabra del Señor. Quiero invitarte a abrir tu Biblia en el libro de Salmos, en el capítulo 34. Libro de Salmos, capítulo 34. Muy bien. El tema de este salmo es bien interesante porque se usa una misma palabra para definir dos cosas. Primero es el temor del Señor al que se refiere el salmista, y también se refiere en términos generales a los temores que nos afligen, ¿sí? Por un lado habla del temor del Señor y por otro lado habla del temor que nos aflige. Y vamos a aprender juntos, vamos a compartir juntos respecto de lo importante que es entender una cosa y otra también. Dice el Salmo 34, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Hasta allí hay un deseo de que el nombre del Señor sea glorificado. Amén. En respecto de este primer párrafo de oración, uno jamás debe dudar en declarar esto. Porque por sobre todas las cosas, nuestro mayor deseo, cuando nos reunimos como iglesia, como pueblo del Señor, cuando oramos al Señor en intimidad, nuestro mayor deseo es que el nombre del Señor sea glorificado. Cuando oramos por una necesidad, cuando oramos por un enfermo, cuando pedimos al Señor por una necesidad en particular que nos está afligiendo, yo por lo menos te comparto, yo oro de esta manera. Digo, Señor, yo quiero que en esto tu nombre sea glorificado. O sea que cuando viene la respuesta del Señor, otras personas reconozcan la obra del Señor. Cuando testifico de esto, no estoy hablando de mí, sino estoy declarando el poder del Señor. Estoy levantando el nombre del Señor. Por eso, cuando nosotros testificamos de lo que Dios hace, hacemos dos cosas. Siempre lo explicamos esto. Es primeramente ayudar a nuestros hermanos en la fe, porque cuando uno comparte testimonio de lo que el Señor hizo, anima a otros a creer. Pero en segundo lugar, y también que es un propósito muy importante, el nombre del Señor es glorificado. O sea, yo cuando cuento lo que el Señor hizo, estoy reconociendo que lo que tengo, que la respuesta que recibí, no tiene que ver conmigo, sino tiene que ver con la fidelidad de Dios. Amén. Luego dice, busqué a Jehová. Y el término buscar, viste que en la palabra de Dios hay una progresión en la oración. Y dice que hay que pedir, hay que buscar y hay que llamar. ¿Sí? Y buscar tiene que ver con algo mucho más profundo que pedir. Buscar, ¿sí? Es como esa persona que se presenta delante de alguien que sabe o que entiende y en el pedir hace como una pregunta o una solicitud, pero en el buscar tiene una actitud de espera en cuanto a la respuesta. El buscar tiene que ver con aquel que desea aprender, desea conocer más de quién está hablando o de quién está dando la respuesta. Buscar es la actitud del que espera, del que se queda, ¿sí? Del que quiere entender más respecto de la respuesta de Dios para su vida. A veces el pedir puede ser algo muy rápido y muy inmediato. Pido, me levanto y me voy. Buscar es quedarme y esperar la respuesta de Dios y entender más de Dios y conocer más a Dios. Amén. Busqué a Jehová y Él, ¿qué dice esta palabra? Él me oyó. Amén, me oyó. Porque el que ora debe hacerlo con la certeza de que Dios oye su oración. Yo siempre cuento esta anécdota
de que en un pueblo, dice que hace mucho tiempo que no llovía, al contrario aquí que Buenos Aires, que llueve un montón, ¿sí? Y dice que no llovía, pasaban el tiempo y los hermanos, los creyentes del lugar, dicen, bueno, tenemos que reunirnos y orar para que, verdad, Dios abra los cielos y pueda llover. Entonces se reunieron en un lugar, ahí buscaron una plaza, un lugar central del pueblo, y comenzaron a orar, y todos oraron. Y cuando terminaron de orar, dijo un muchachito, dice, me parece que oramos, pero me parece que no todos están creyendo. Y le preguntó, ¿pero por qué decís esto? Dice, porque el único que trajo paraguas soy yo. ¿Sí? Porque él realmente estaba creyendo, porque es así, cuando oramos, tenemos que creer, ¿verdad?, que el Señor va a responder nuestra oración. Busqué a Jehová y Él me oyó. Yo quiero que lo declares ahora. Sí, yo busqué al Señor y Él me oyó. Amén, y Él me oyó. Y me libró de todos mis temores. Y todos mis temores, sí, a veces son muchos. Y algunos de estos son mencionados aquí y ya vamos a verlos juntos a través de la palabra. Pero es interesante esto, y me libró de todos. O sea que no algunos, no uno en particular, sino de todos mis temores. Porque así como la vida está dividida en diferentes áreas, por supuesto, tenemos una vida personal, tenemos una vida familiar, tenemos una vida laboral, tenemos una vida ministerial. Y sabes que los temores, sí, a veces no surgen en todas las áreas, pero sí hay áreas donde esos temores están muy marcados y muy fuertes. Yo alguna vez contaba, y esto, por supuesto, hablando de temores, no tiene que ver necesariamente con tiempo en el Señor ni con crecimiento espiritual. Esto todos nosotros en algún momento de nuestra vida batallamos y luchamos con temores que vienen a nuestra vida. En cuanto a lo personal, en mi historia, quien era mi papá, yo no lo conocía, él falleció cuando yo tenía 7 meses. Pero sí, mi mamá marcaba esto de una muerte prematura, 42 años, en un accidente terrible. Y bueno, pasó eso, quedó como una anécdota, como una información que yo tenía de mi papá. Pero bueno, llegó la edad aproximada. Ahora tengo casi 64 años. Pero llegó la edad aproximada, 41 años. Y de pronto, no es que yo me puse a pensar en eso, no es que de ninguna, vino como el temor como un pájaro, sí, que se te posa aquí en la cabeza. De pronto, de repente, un temor de que 42 años ya venía, pasaban los meses, pasaban los días, y no es que yo quería pensar en eso, ni es que yo llamé de ninguna manera ese temor, sino que vino ese temor de que yo también iba a tener una muerte prematura, a los 42 años exactamente. ¿De dónde vino? Yo sé, por supuesto, dónde viene, del enemigo, sí, pero digo, no es algo que yo buscaba, no es algo que yo estaba pensando, sino que vino y de verdad era como cada día tener que estar luchando mentalmente, interiormente con respecto a esto, ¿sí? Y digo esto para que entendamos que en diferentes momentos de nuestra vida, en diferentes situaciones, aparecen estos temores, sí, y que esto tiene que ser confiado y entregado completamente al Señor. No siempre son los mismos, no en todas las áreas se manifiesta de la misma manera, no a todos nos pasa. Quizás el temor que esté afligiendo nuestra vida no sea el temor del hermano. Por eso esto debe ser compartido y conocido por el Señor. Sí, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos
mis temores. Esto como una constante. Dice, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. ¿Sí? Esto del rostro avergonzado significa que aquel que confía enteramente en el Señor no va a sufrir vergüenza. Dios no te va a defraudar. Esto es lo que significa. Dice, este pobre, hablando del mismo, clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Y aquí añade también otro aspecto, las angustias, los temores, y ahora menciona las angustias. Y luego dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, ¿sí? Y acá habla del tema temor, o sea, la palabra que se usa es temor, pero tiene un sentido completamente diferente. Porque temor en este caso no es el temor de miedo, porque el temor genera muchas cosas. El temor paraliza, el temor impide que una persona pueda levantarse, tomar ciertas decisiones, ¿sí? El temor produce una gran opresión sobre la persona que está con temor, una gran opresión. Pero aquí habla del temor de Dios y no es igual que el temor de miedo, que el temor como sentimiento de miedo, de pánico, ¿sí? Sino es esa confianza plena en el Señor. Es esa actitud de sometimiento voluntario y de reverencia que tenemos al Señor, donde uno camina con esa conciencia plena de que el Señor está en todos lados. Viste que uno puede querer guardarse, por ejemplo, de la mirada de algunas personas respecto de cosas que hacemos. Por eso cuando alguien hace algo que no está bien, procura esconderse. O que los demás no lo sepan. O encriptar el celular. Para que nadie lea y vea. Les cuento a todos la contraseña. Mi esposa, por supuesto, lo sabe, todos. También lo sabe ella que graba con mi celular. No hay nada que ocultar, ¿sí? No hay nada que esconder. Pero cuando decía alguien quiere hacer esto, inclusive, viste que es de los chicos también esto. Que esto es algo que está en nuestra naturaleza, de que cuando alguien hace algo mal, un chico hace algo mal, sin que alguien le haya pronunciado que eso está mal, seguirá, esconde las manos, como que yo no fui, o no, sí, es así, pero cuando dice los que temen al Señor, significa esto, de que no es que te moves con miedo, porque yo soy parte de esa iglesia o de esa formación que no te enseñó temor de Dios, que es reverencia voluntaria, sino a veces te enseñó miedo. Donde en la predicación te hablaban de un Dios que era como un anciano, un viejito con cara implacable, que tenía un látigo en la mano, que estaba ahí atento a ver qué macana te mandabas para mandarte un castigo. Por eso es que está instalado, y a veces también esto está instalado en gente que conoce al Señor, que dice, ¿por qué Dios me está castigando por esto? Porque está ese pensamiento del Dios que castiga, del Dios que juzga, del Dios que condena. Por supuesto que Dios es justo, pero dice la palabra que es lento para la ira y es grande en misericordia. Amén. Es grande en misericordia. El temor de Dios, decía, es que aunque nadie te esté viendo, aunque nadie sepa lo que estás haciendo, se desarrolla en nosotros esa conciencia de que Dios está con nosotros y que yo no tengo ningún ánimo de ofender a Dios con respecto a lo que voy a hacer o con respecto a lo que voy a decir. ¿Sí? Mucho más se agranda este concepto cuando sabemos que el Espíritu Santo está en nosotros y que también nos da convicción
o se entristece cuando nosotros hacemos aquello que no agrada al Señor. Ese es el temor del Señor. Es que yo no quiero ofender, yo no quiero faltar al Señor. Y si por algún motivo, porque también lo hacemos, yo falté al Señor, inmediatamente me reconozco y digo, Señor, te pido que me perdones. Sí, yo no quiero herir tu corazón con mis acciones, con mis palabras, con mis pensamientos. Ayúdame, sí. Ese es el temor del Señor. Dice, y el ángel de Jehová, dice, acampa alrededor de los que le temen y los defiende, ¿sí? El salmista tenía una plena convicción de que Dios enviaba. Él creía esto, que en esto tenemos que crecer mucho en nuestra fe. Creer que los ángeles del Señor son enviados a nuestro alrededor. Tardaría mucho, pero podría contarte un montón de testimonios, sí, tanto personales como de demás personas, de cómo el Señor dispuso sus ángeles para guardarme, para guardar a distintos hermanos y protegerlos y librarlos de todo mal. Yo creo firmemente esta palabra. Los ángeles son espíritus ministradores a favor del pueblo del Señor. Creo yo, aunque no lo vemos, que hay ángeles en este lugar. Creo yo que aunque no lo vemos, hay ángeles a nuestro alrededor, de aquellos que le temen al Señor. Amén, le temen al Señor. Gloria a Jesús. Pero yo quiero que veas por la palabra cómo empieza a darse este contraste de el temor, los temores que nos afligen y el temor del Señor. O sea, que aquel que desarrolla su temor al Señor, su confianza en el Señor, su entrega voluntaria al Señor, tiene victorias sobre los temores que lo afligen. ¿Se entiende? Amén. Cuanto más desarrollamos, sí, el temor del Señor, que es la confianza, que es la entrega voluntaria, que es la rendición al Señor, más seguros nos sentimos respecto del cuidado y de la protección del Señor. Porque decía el salmista, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Porque uno de los temores, sí, hoy muy presente, es temor respecto de lo que me va a pasar cuando salga de casa, cuando vaya a trabajar, qué va a pasar con mi casa, con mi familia, sí. Por lo pronto, yo entiendo que también tenemos que ser fieles, hermanos, cada mañana y cada día, de encomendarnos al Señor y de encomendar nuestra familia y orar de esta manera: Señor, envía tus ángeles, guarda mi casa, guarda mi familia, guarda a mis hijos, guarda a mis nietos, mi esposa, mi esposo, quien salga así, que sea guardado y protegido por el Señor. Amén. Luego dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Esta es una invitación, La invitación, dentro del contexto se debe entender esto. Vos que todavía estás muy afligido por causa de tus temores, ¿por qué no probás de confiar en el Señor? ¿Por qué no probaste experimentar el temor de Dios, que es la rendición voluntaria al Señor? ¿Por qué no probas esto? Gustad y ved. Es una invitación a probar. No sé si te pasó esto, que le decís a alguien, ¿te gusta esto? No, no me gusta. Y hay gente que dice que algo que no le gusta sin haberlo probado. Gustad y ved. Es necesario probar. Porque dar vuelta en tus propios temores ya no te funcionó. Dar vuelta en nuestros propios temores ya sabemos que no funciona. Que al contrario, trae aflicción, trae un tremendo estrés. Sí. Un desgaste, personas que por causa del temor no pueden dormir, no pueden descansar, tienen temor. Entonces la invitación es para eso, se está diciendo, probá con confiar en el Señor,
Probá con someter tu vida bajo el cuidado del Señor. Probá con rendirte a Dios y vas a ver cómo vas a tener victoria sobre todos tus temores. Porque así se entiende, claro, porque cuando uno lee, quiero volver a esto, cuando uno lee, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores, lo entiende como una oración que funciona en automático. No. Acá hay decisiones de entrega, sí, que hacen que esto sea una realidad. Porque dice, busqué al Señor y Él es el que me libró de todos mis temores. No solamente como una oración con frases hechas, sino como una oración que está acompañada de una decisión donde yo me rindo al Señor, me pongo bajo su cuidado. Y en la medida que yo voy creciendo en mi fe, en mi confianza en Él, yo voy venciendo todos mis temores. Amén. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Aleluya. Y aquí aparece de nuevo temor, pero no el temor de miedo, porque una cosa que a veces nos preocupa, nos trae temor, preocupación, es que falte el sustento, que falte la provisión para nuestras necesidades, o no nos preocupa, a todos nos preocupa eso. ¿Y qué voy a hacer con esto que tengo que pagar, con esto que tenemos que hacer? ¿Y qué pasa? Que falta el trabajo y aquello y lo otro. Y vienen temores y viene preocupación. Entonces dice, temed a Jehová vosotros todos sus santos. Significa esto, sinónimo de esto es confíen enteramente en el Señor. Sí, hagan de ustedes, que se desarrollen ustedes el temor al Señor, la plena confianza, la entrega al Señor, la seguridad de que Él va a cuidar de ustedes. Dice, pues nada falta a los que temed a Jehová vosotros sus santos. Me está hablando a mí, decí conmigo, me está hablando a mí. Decí conmigo de nuevo, a ver que sea, me está hablando a mí. Ay, me está hablando a mí. Me está hablando a mí. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta. Decí conmigo, nada falta. Otra vez, nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Amén. Yo levanto mi mano y creo y recibo esta palabra. Creo y recibo esta palabra, que el Señor es mi proveedor, que Él es mi ayudador, que Él suplirá abundantemente para todas mis necesidades. Aleluya. No voy a temer, voy a vencer el temor y la preocupación y la aflicción que me producen ciertas luchas o necesidades o falta de trabajo. Sí, voy a confiar en el Señor, de que los que buscamos al Señor no vamos a tener falta de ningún bien. Él es mi proveedor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Amén. Dice, venid hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. El temor, otra vez aparece. El temor de Jehová os enseñaré. Y aquí se describe más qué aspectos incluyen el tener temor del Señor. ¿Quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. Yo, después de participar de la despedida de nuestra querida hermana Isabel Castillo, que partió con 92 años, como yo contaba, tomando mate dulce y comiendo pepas con membrillo, reunida con toda su familia. Yo, cuando vine de aquí, dije, yo quiero vivir hasta los 92 años, rodeado de mi familia y con absoluta lucidez en la mente. Maravilloso, amén. Así que dice esta palabra,
¿Quién es el hombre que desea vida? Amén. Y aquí se pone en contraste también. Cuidado con ese pensamiento de desgano por la vida. Cuidado con esa oración que puede sonar muy espiritual. Ay, Señor, no aguanto más, llévame. No llames, porque vendrá cuando sea el tiempo dentro del diseño de Dios y del cumplimiento pleno del propósito de Dios para nuestra vida. Ni antes ni después, en el tiempo justo, exacto del Señor. Porque hay que desear vida, decí conmigo, hay que desear vida. Uno tiene que desear vivir, ganas de vivir, alegría de vivir, deseos de vivir. Todo lo demás no proviene de Dios. Todo pensamiento de desgano por la vida, de peticiones, de querer morirse, de no querer seguir adelante, no provienen del Señor. Sí, dijo Elías, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres. La respuesta del Señor no fue de acuerdo, porque esa oración no estaba de acuerdo a la voluntad de Dios. Está bueno igual expresarse delante de Dios cuando uno está muy afligido. Y nosotros nos podemos equivocar en pedir, pero Dios no se equivoca en responder, igual tranquilos. Contrario, el Señor dijo, mira, descansa un poco. ¿Sabes por qué te está pasando esto? Porque estás muy cansado. A veces lo más espiritual que puede hacer alguien es descansar. Se vive así, agitado, apurado. Y entiendo, todo parece que nos lleva a eso. Pero hay que tener sabiduría también para hacer pausa y para saber parar. Viste que había una propaganda que decía, tomate 5 minutos y tomate un té. Bueno, si no te gusta el té, tomate unos matecitos, pero tranquilo. Sí, y tener ese tiempo para estar con el Señor, que Él aquiete nuestro corazón. No sé si te pasó, yo a veces veo que me estoy lavando los dientes, así que me voy a arrancar la boca. Y me doy cuenta de lo acelerado que estoy, de verdad. De verdad. Tranquilo. Sí, a veces es necesario descansar. Sí, y pedir al Señor que renueve nuestras fuerzas y que traiga paz. Porque esa carga desmedida a veces viene, ya digo, no tenía pensado esto, pero bueno, lo digo, de estar tan acelerados. ¿Sí? ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días y ver el bien? Pregunta. Guarda tu lengua del mal. Esto pertenece al temor del Señor. Y tus labios de hablar engaño. Esto pertenece a una persona que teme al Señor. Apártate del mal y haz el bien. Esto pertenece a la vida de alguien que teme al Señor, que se entrega voluntariamente. Busca la paz y síguela. Amén. Porque quizá nadie vea en la iglesia o conozca las discusiones. Somos personas de paz, hermanos. Somos personas de paz, conciliadores, sí. No somos los que gestan el conflicto, la pelea. Contrario, somos instrumentos de paz y de reconciliación en todos los ámbitos donde estamos. No somos los generadores de conflicto. Viste que hay gente que genera conflicto de cualquier cosa. Peleas, discusiones, discute por cualquier cosa. Sí. Cuando no tiene algún motivo se clava 1 o 2 noticieros para ver de qué se puede quejar. ¿De qué se puede quejar? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos. Y cuando decimos justos, no estamos hablando de justicia propia. Estoy hablando de la justicia, sí, alcanzada por Jesús en la cruz del Calvario. Por eso dice Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Yo alguna vez publico esto, de que nuestra voz sea conocida por el Señor. Yo creo esto. Viste que cuando atendes el teléfono alguien te llama, aunque no veas el contacto, le conoces la voz. Yo creo que también Dios busca de que nuestra voz sea conocida por Él. Sea conocida. Nuestra voz. ¿Cómo se hace? ¿Cómo hace un creyente para que su voz sea conocida por el Padre? Por medio de la oración. ¿Viste? Entonces, un creyente que ora hoy, salió del problema, de la aflicción, y ya está contento. Después a la semana tiene otro problema, o a los 15 días, y de nuevo le vuelve a pedir a Dios. Eso no es que la voz es conocida, eso es como quien tiene el número del bombero, que los llama cuando está el incendio. ¿Sí? Acá habla de otra cosa, ¿sí? Habla de alguien que continuamente se expresa delante del Señor. Y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. ¿Sabes qué? Te va a ahorrar muchas aflicciones. Te va a guardar mucho de querer actuar por mano propia o por palabras propias. El saber que Dios es justo y que Él defiende la causa de sus hijos. Sí, hay situaciones, hay personas, sí, verdad, que tienen malicia, que tienen maldad, que atacan, que persiguen, sí, que lastiman. Pero ¿sabes qué? Correte de la posibilidad de hacer justicia por tu propia mano, de defenderte con palabras o defenderte de alguna otra manera. De lo que declara aquí, que el Señor es el que nos defiende. Decid conmigo, el Señor es el que me defiende. El Señor es el que me defiende. Aleluya. Después dice, claman los justos, otra vez, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas, decí conmigo, muchas. Ojalá dijera pocas, pero no. Muchas son las aflicciones del justo. El apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le dice, aquel que quiera vivir justa y piadosamente padecerá. ¿Por qué? Porque hacer la voluntad de Dios es contraria a muchos principios que rigen en el mundo. Sí, porque muchas de las cosas que decide hacer un cristiano para otro que no conoce al Señor son locura. No las pueden entender, ¿sí? Pero declara esta palabra. Son muchas las aflicciones, pero de todas ellas la librará Jehová. Y creo que no alcanzarían ni varios días para contar de tiempos que vivimos de aflicción, de quizás haber sido criticados, de haber sido traicionados, de haber pasado por momentos muy duros y muy difíciles. Pero podemos decir, yo puedo decir que también pasé por muchas aflicciones, pero yo vi la mano del Señor siempre. Sí, vi la mano del Señor siempre. No te puedo decir que las situaciones, las circunstancias o las personas cambiaron. No, algunas situaciones todavía hoy, después de muchos años, permanecen de la misma manera. Pero sí puedo decirte que el Señor siempre me sostuvo, siempre el Señor nos sostiene y podemos seguir adelante. Amén. Él guarda todos sus huesos,
ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. ¿Y sabes cómo termina este salmo? Habla de la confianza que tenemos aquellos que caminamos en el Señor. Y esta confianza tiene que ver con la eternidad. Tiene que ver con la eternidad. Por supuesto que son importantes los años de esta vida, y es importante esta vida. Pero hay una eternidad grande, gloriosa, maravillosa, que Dios ha dispuesto para que todos aquellos que creemos en Él estemos con Él para siempre. Ahora, comparado, ¿sabes? Nuestra vida es algo finito comparado con lo eterno, que es infinito, que no tiene fin. Entonces, este paso por mi vida debe ser un paso de absoluta confianza y entrega al Señor, caminando con esta certeza de que un día el Señor vendrá por mí, sí, y yo voy a morar con Él por toda la eternidad. Amén. Por toda la eternidad. Amén. Gracias, Señor. Te invito a estar de pie y vamos a orar juntos al Señor. Vamos a orar. Me libró, me dio victoria sobre todas mis angustias, sobre todos mis temores. Aleluya. Yo voy a crecer en el temor de Dios, en la dependencia, en la entrega, en la rendición, en la reverencia, sí, hacia Él. Voy a reconocer que Él es el Señor de mi vida. Aleluya. Que en mi caminar yo no quiero hacer nada que entristezca su corazón. Aleluya. Yo tengo temor de Dios, no temor de miedo, sino de amor, de entrega, de devoción a Él. Aleluya. Y me enseña su palabra, que cuanto yo más camino y experimento de este que es el temor de Jehová, mayor victoria voy a tener sobre todos mis temores y sobre todas mis angustias. Sí, el apóstol Juan lo explica de esta manera. Dice, el perfecto amor echa fuera el temor. Significa esto: cuanto más confío en el Señor, mayor victoria tengo sobre mis temores. Cuanto más me rindo a Él, sí, mayor victoria tengo sobre mis aflicciones. El apóstol Santiago habla de la batalla espiritual, sí, y dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, huirá de vosotros. No dice que lo tengo que perseguir de ninguna manera, sino dice que yo tengo que someterme cada día más y más a Dios. Aleluya. Es la manera de resistirlo. Cuanto más me someto a Dios, mayor autoridad del Señor sobre mi vida, mayor capacidad de resistir todo ataque del enemigo en contra de mi vida. Sí, oramos al Señor, oramos al Señor. Tal vez quería pedirte que te acerques a 1, 2 o 3 hermanos, sí, y vamos a orar un momento más, unos por otros. El Señor te dé victoria sobre toda aflicción, sobre toda carga, sobre todo temor. Acércate a alguien más, sí, y vamos a orar juntos al Señor. Vamos a orar juntos al Señor. Aleluya. Toda la iglesia del Señor orando. Aquel que sienta en su corazón, empiece con la oración. Bendiga la vida de sus hermanos. Aleluya. El Señor te dé victoria. El Señor te dé victoria. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Aleluya. Estamos orando, confiando, orando y confiando en ti, Señor. Orando y confiando en ti, Señor.
orando y confiando en ti, Señor. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Perdón que diga. Puede ser ese coro que dice, ya no soy esclavo del temor, ese, puede ser, es muy difícil. ¿En qué la tenemos la? ¿Puede ser? Por favor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ministra, Espíritu Santo. Ministra, Espíritu Santo. Sí, Señor Jesús. Sí, te adoramos, Señor, te adoramos. ¿Pueden? Sí, pueden. Si no, todo bien, ¿eh? Si no, todo bien. Sí, Señor. Confiamos en ti, Señor. Confiamos en ti, Señor. Confiamos en ti, Señor.